El tren avanzaba a través de la campiña valenciana, y yo miraba por la ventana, perdida en mis pensamientos. La monotonía de mi vida había comenzado a pesarme como una losa. Mi esposo, siempre distante, había decidido quedarse en casa. Era un viaje solo con mi hijastro, una oportunidad para escapar de la rutina que nos había atrapado. La idea de pasar tiempo juntos me emocionaba, aunque una sombra de culpa me acompañaba. El ambiente del tren era cálido y acogedor. Las conversaciones a mi alrededor se mezclaban con el suave vaivén del vagón. Mi hijastro estaba sentado frente a mí, absorto en su teléfono. Era un chico inteligente, pero su relación con su padre era complicada, siempre lo había notado en sus gestos y palabras. A veces parecía que cargaba con un peso que no le correspondía. ¿Te gustaría ir a la playa cuando lleguemos?, pregunté, tratando de romper el hielo. Él levantó la vista y sonrió ligeramente. Claro, suena bien. Pero su tono no reflejaba entusiasmo, había algo más detrás de esa respuesta. Mientras el tren se adentraba en la costa, recordé los días pasados en los que solíamos disfrutar juntos como familia. Las risas y las aventuras parecían tan lejanos ahora. La frialdad de mi esposo se había convertido en un muro entre nosotros. Sentí que el viaje sería una oportunidad para reconectar con mi hijastro y tal vez revivir esos momentos perdidos. Al llegar a Valencia, el aire cálido me envolvió como un abrazo. Caminamos hacia la playa de la Malvarrosa, donde las olas rompían suavemente contra la orilla. El sonido del mar siempre había tenido un efecto tranquilizador sobre mí. Mientras caminábamos por la arena dorada, noté cómo mi hijastro se relajaba poco a poco, su rostro mostraba una expresión más ligera. ¿Cómo te va con tu padre?, decidí preguntarle, consciente de que podía abrir una puerta difícil. Él suspiró antes de responder. No es fácil. Siempre está ocupado o distraído. Su mirada se perdió en el horizonte mientras hablaba. A veces siento que no le importo. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso. ¿Cuántas veces me había sentido así? La distancia emocional entre él y su padre era palpable, al igual que la mía con mi esposo. En ese instante compartido, sentí un impulso de protegerlo, de ofrecerle lo que parecía estarle faltando, atención y cariño. La tarde avanzó y decidimos sentarnos en un chiringuito junto al mar para tomar algo fresco. El ambiente vibrante contrastaba con nuestra conversación melancólica. Pedimos 2 cervezas y mientras esperábamos, nuestras miradas se encontraron por un breve momento, algo en el aire cambió. De repente las risas y murmullos del lugar parecieron desvanecerse mientras me daba cuenta de lo mucho que lo miraba. Sus rasgos eran similares a los de su padre pero más suaves. Había algo en el que despertaba viejos recuerdos olvidados de juventud y pasión reprimida. ¿Te gustaría hacer algo diferente mañana?, pregunté sin pensar demasiado. Él arqueó una ceja interesado pero cauteloso al mismo tiempo. ¿Cómo qué? Podríamos explorar el barrio del Carmen, sugerí rápidamente para desviar cualquier tensión incómoda entre nosotros. Hay murales hermosos y cafés escondidos. Su sonrisa fue genuina esta vez, eso me llenó de calidez interna. Me encantaría. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte marino, sentí cómo esa conexión crecía entre nosotros, era casi palpable en el aire salado que nos rodeaba. Sin embargo, sabía que este momento efímero tenía un costo, la culpa comenzaba a asomarse nuevamente en mi mente. Regresamos al hotel después de cenar, las luces parpadeantes del paseo marítimo eran testigos silenciosos de nuestra complicidad recién descubierta. En mi habitación, me senté en la cama mientras reflexionaba sobre lo ocurrido durante el día. Todo parecía tan perfecto pero tan prohibido al mismo tiempo. La noche avanzó lentamente mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios. ¿Era correcto sentirme así? ¿Por qué este viaje había despertado emociones tan profundas? La frialdad emocional que siempre había sentido a mi lado desapareció momentáneamente al estar cerca de él. Sin embargo, esa paz fue interrumpida por el sonido del teléfono móvil vibrando sobre la mesa. Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando cómo iba todo. Sentí una punzada en el estómago al leerlo, era como si su frialdad estuviera acechándome incluso aquí.
Al día siguiente decidimos salir temprano para aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos antes de regresar a casa. Caminamos por las calles empedradas del barrio del Carmen. Cada esquina parecía tener una historia propia contada por los murales vibrantes que adornaban las paredes antiguas. Mientras explorábamos pequeñas tiendas artesanales y cafés acogedores, noté cómo cada risa compartida ayudaba a derribar muros invisibles entre nosotros. Sin embargo, también estaba presente ese temor latente: ¿qué pasaría cuando volviéramos a casa? La realidad nos aguardaba con sus garras frías e implacables. Cuando encontramos un rincón tranquilo para descansar junto a una fuente antigua llena de flores frescas, él rompió el silencio: no sé si esto es normal de estar aquí contigo así. Su sinceridad me sorprendió, nunca pensé escuchar esas palabras saliendo de sus labios tan jóvenes e inquietos. A veces siento lo mismo, respondí sin pensarlo demasiado. La conexión entre nosotros crecía como una planta silvestre buscando luz entre las grietas del pavimento urbano, incontrolable e impredecible pero hermosa a su manera. Sin embargo, sabía que cada momento compartido traía consigo un peso adicional. Mantener este secreto significaría enfrentar consecuencias difíciles más adelante si alguien llegara a descubrirnos. Mientras regresábamos al hotel tras otro día lleno de risas y descubrimientos compartidos bajo cielos despejados y cálidos rayos solares, sentí como esa mezcla entre alegría y culpa comenzaba a convertirse en parte integral de mi vida diaria. Ya nada sería igual después de este viaje inesperado lleno de emociones contradictorias e intensas revelaciones personales. Y así continuamos caminando hacia lo desconocido. Mientras caminábamos por la playa de la Malvarrosa, el sonido de las olas rompía con suavidad contra la orilla, creando una melodía que parecía acompañar mis pensamientos. La brisa marina acariciaba mi rostro y por un momento olvidé la frialdad de mi matrimonio. Cada paso que daba junto a él me acercaba más a un abismo del que no estaba segura si quería escapar o sumergirme. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Miré hacia el mar y luego hacia él. Su mirada estaba fija en el agua, pero había algo en su expresión que me hizo dudar. Era una mezcla de melancolía y deseo, un reflejo de mis propios sentimientos confusos. ¿Te gusta Valencia?, le pregunté, tratando de romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Es diferente, respondió con un tono pensativo. No sé si mejor o peor, pero es diferente. Sus palabras resonaron en mí. La monotonía de mi vida cotidiana contrastaba con la frescura del momento presente. La culpa me invadió al pensar en lo que estaba surgiendo entre nosotros, sin embargo, no podía evitarlo. Decidimos dar un paseo más largo por la orilla, dejando atrás las huellas que dejábamos en la arena. Las risas de otros turistas se desvanecían mientras nos adentrábamos en un espacio más íntimo. La conversación fluyó con facilidad, como si lleváramos años compartiendo confidencias. Hablamos sobre sueños perdidos y anhelos ocultos, cada palabra parecía acercarnos más. Cuando llegamos a un rincón apartado de la playa, donde el murmullo del mar se volvía más intenso y privado, sentí una conexión palpable entre nosotros. La distancia emocional que había sentido durante tanto tiempo desapareció por completo. En ese instante comprendí que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo dentro de mí. ¿Qué harías si pudieras cambiar algo en tu vida?, le pregunté sin pensar demasiado en las consecuencias de mis palabras. Él se giró hacia mí y su mirada intensa me atravesó como una flecha. Cambiaría mi relación con mi padre, confesó sin titubear. Su respuesta resonó profundamente en mí. Yo también deseaba cambiar algo fundamental en mi vida. La frialdad del matrimonio me había dejado vacía y anhelante de conexión humana. Y ahí estaba él justo frente a mí encarnando todo lo que anhelaba, cercanía y comprensión. Sin poder contenerme más, me acerqué un poco más a él hasta sentir su aliento cálido sobre mi piel. El mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos y la atracción innegable que nos envolvía. En ese momento decisivo, nuestros ojos se encontraron y todo pareció detenerse. Nos besamos. El contacto fue electrizante y aterrador al mismo tiempo, una mezcla de emociones intensas me invadió mientras nuestros labios se encontraban por primera vez. El beso fue breve pero cargado de significado, sentí como los muros que había construido alrededor de mi corazón comenzaban a desmoronarse lentamente.
Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento y aturdidos por lo sucedido. Miré hacia el mar para evitar su mirada, no sabía qué decir ni cómo reaccionar ante lo que acabábamos de compartir. Esto no debería haber pasado, murmuré finalmente, sintiéndome atrapada entre el deseo y la culpa. Lo sé, respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros. Pero no puedo evitarlo. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente, sabía que también era cierto para mí. El resto del paseo fue silencioso pero cargado de tensión, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo ocurrido y las implicaciones que tendría para nuestras vidas futuras. A medida que regresábamos al hotel bajo un cielo estrellado, sentí como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Al llegar a nuestra habitación, intenté centrarme en lo banal, los planes para el día siguiente o cómo exploraríamos más lugares hermosos de Valencia juntos. Pero era imposible ignorar lo sucedido, cada rincón del hotel parecía estar impregnado con nuestra conexión secreta. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso compartido y las emociones contradictorias que despertó dentro de mí. Por momentos deseaba seguir adelante con esta nueva relación clandestina y dejar atrás las sombras del pasado, pero también sabía que había consecuencias esperando al final del camino. La mañana siguiente llegó rápidamente, el sol brillaba intensamente mientras nos preparábamos para salir nuevamente a explorar Valencia juntos. Me esforcé por actuar normalmente frente a él, aunque sabía muy bien que nada sería igual después del beso compartido. Mientras paseábamos por el mercado central esa mañana, los aromas vibrantes de frutas frescas y especias llenaban el aire e invadían mis sentidos. Era como si todo estuviera vivo alrededor nuestro mientras yo luchaba internamente con mis sentimientos encontrados sobre nuestra situación actual. Él parecía disfrutar cada instante, reía al probar diferentes sabores e incluso coqueteaba con los vendedores locales mientras yo sonreía forzadamente detrás suyo intentando ocultar mi confusión interior sobre lo sucedido entre nosotros dos. De repente escuché su voz llamándome desde unos puestos cercanos: «Mira esto, es delicioso». Al acercarme vi cómo sostenía una pequeña bolsa llena de almendras garrapiñadas recién hechas. Su entusiasmo era contagioso e hizo sonreír mi corazón, aunque aún sentía esa sombra oscura acechando tras mis pensamientos. «¿Quieres probar?», preguntó ofreciéndome algunas mientras nuestras manos se rozaban brevemente antes de separarse rápidamente como si fuéramos conscientes del peligro inminente detrás del gesto inocente. Acepté una almendra garrapiñada, pero no podía dejar de pensar en cómo nuestras interacciones cotidianas habían cambiado drásticamente desde aquel beso prohibido bajo las estrellas en la playa días atrás. A medida que pasaban los días siguientes explorando juntos esta hermosa ciudad llena de historia vibrante e impresionante arquitectura antigua, desde paseos románticos por el barrio del Carmen hasta tardes tranquilas disfrutando helados, me sentí atrapada entre dos mundos. Uno lleno de promesas nuevas e inesperadas junto a él mientras otro seguía siendo oscuro e insatisfactorio, marcado por la frialdad perpetua proveniente del hogar donde debía regresar eventualmente después del viaje concluyéndose. Pronto. Cada momento compartido fortalecía nuestro vínculo secreto, pero también aumentaba la presión interna dentro mío respecto a qué camino tomar finalmente cuando regresáramos todos juntos. La dualidad de la vida se manifestaba en cada rincón de Valencia. Mientras caminaba por las calles empedradas del barrio del Carmen, el murmullo de la gente y el aroma a tapas me envolvían. A mi lado, él parecía disfrutar del momento, su risa resonando en mis oídos como una melodía que hacía tiempo no escuchaba. Sin embargo, detrás de esa alegría, un peso creciente me oprimía el pecho, el secreto que compartíamos se volvía cada vez más difícil de llevar. En los días siguientes nuestras conversaciones se tornaron más profundas. Hablábamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y las frustraciones que nos atormentaban. Él compartió sus sentimientos acerca de su padre, un hombre distante que había dejado una huella en su corazón. «Nunca he sentido que le importara realmente», confesó una tarde mientras nos sentábamos en un banco frente al mar. Su mirada reflejaba tristeza y añoranza. «Es complicado», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. La frialdad de mi propio matrimonio se hacía evidente en esos momentos. Mi esposo nunca había sido capaz de abrirse así conmigo. La conexión que estaba formando con él era un bálsamo para mis heridas emocionales, pero también un recordatorio constante de lo que me faltaba en casa.
Una tarde decidimos visitar el mercado central. Los colores vibrantes de las frutas y verduras frescas contrastaban con la grisura de mis pensamientos. Mientras paseábamos entre los puestos, él tomó mi mano sin pensarlo 2 veces. La calidez de su toque encendió una chispa en mi interior que no podía ignorar. Nuestros labios se encontraron por primera vez entre risas nerviosas y miradas furtivas. Fue un instante robado al tiempo que dejó una marca indeleble en mi memoria. Sin embargo, esa chispa también trajo consigo la carga del secreto que llevábamos. Un amigo del hijastro comenzó a sospechar algo, lo noté cuando lo vi observándonos desde lejos con una mirada inquisitiva. Su presencia era como un eco persistente que amenazaba con romper la burbuja en la que habíamos creado nuestro mundo privado. Las noches se volvían cada vez más complicadas. En ocasiones, mientras él dormía a mi lado, me despertaba con el corazón acelerado al recordar la realidad a la que debía regresar pronto. Un hogar lleno de silencio y distancia emocional donde mi esposo parecía ser solo una sombra del hombre que alguna vez amé. Una noche decidí salir a dar un paseo sola por la playa de la Malvarrosa para despejarme. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminaba descalza sobre la arena húmeda. La brisa marina acariciaba mi rostro y me hizo sentir viva por primera vez en años. Pero esa sensación fue breve, pronto regresé a casa con el peso del secreto aún más pesado sobre mis hombros. Al día siguiente, mientras desayunábamos juntos, sentí una tensión palpable en el aire. ¿Qué pasará cuando volvamos?, preguntó él con voz temblorosa, rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. No lo sé, respondí sinceramente, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Las horas pasaron lentamente hasta que decidimos salir nuevamente, esta vez hacia un pequeño café escondido entre las calles del centro histórico. Allí compartimos risas y miradas cómplices mientras disfrutábamos de café y pasteles recién horneados. Pero incluso ese momento perfecto se vio empañado por el temor a ser descubiertos. Mientras hablábamos sobre planes futuros, que parecían tan lejanos, noté al amigo sospechoso acercarse al café donde estábamos sentados. Mi corazón se detuvo al verlo entrar, su mirada escaneó rápidamente el lugar hasta posarse sobre nosotros. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando él sonrió y se acercó a nuestra mesa. «Hola», dijo casualmente como si no tuviera idea de lo que estaba sucediendo entre nosotros. «Hola», respondí con voz temblorosa mientras intentaba mantener la compostura. El amigo intercambió algunas palabras triviales antes de despedirse rápidamente, su mirada seguía fija en mí mientras salía del café. Una sensación helada recorrió mi espalda, sabía que debía tener cuidado porque había comenzado a indagar sobre nuestra relación. Esa noche no pude dormir bien, cada ruido fuera de lugar me hacía saltar del susto y los pensamientos oscuros llenaban mi mente inquieta. La presión por mantener nuestro secreto aumentaba día tras día y ya no estaba segura si podría soportarlo mucho más tiempo. La mañana siguiente amaneció nublada y fría, reflejaba perfectamente cómo me sentía por dentro. Mientras desayunábamos juntos nuevamente, decidí hablarle sobre mis temores. «Me preocupa lo que pueda pensar tu amigo», le dije finalmente después de unos momentos incómodos en silencio. Él asintió lentamente pero no dijo nada al respecto. Su expresión mostraba preocupación pero también confusión ante cómo manejar la situación sin arruinar todo lo que habíamos construido juntos hasta ahora. A medida que avanzamos hacia los últimos días del viaje, cada momento compartido parecía estar cargado de significado. Risas entrelazadas con miradas furtivas y promesas silenciosas para un futuro incierto lleno tanto de posibilidades como riesgos inminentes. Un día decidimos visitar nuevamente la playa antes de regresar a casa. Necesitábamos ese último refugio donde pudimos ser solo nosotros dos sin preocupaciones externas ni miradas curiosas interrumpiendo nuestra burbuja temporal creada entre las olas suaves y el cielo despejado. Mientras caminábamos juntos por la orilla descalzos bajo el sol ardiente, nuestros dedos entrelazados parecían desafiar cualquier obstáculo externo presente en nuestras vidas cotidianas llenas de frialdad e insatisfacción emocional constante. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente bajo el cielo azul brillante, un acto impulsivo e irreflexivo, pero también uno lleno tanto pasión como vulnerabilidad ante todo lo desconocido esperando tras esa decisión momentánea. El eco lejano del mar resonando alrededor nuestro parecía prometer algo más allá del horizonte,
algo esperanzador aunque incierto. La noche se deslizó suavemente sobre nosotros, envolviéndonos en un manto de tranquilidad. Las olas rompían en la orilla, creando una melodía que parecía silenciar el mundo exterior. Habíamos dejado atrás las preocupaciones del día, sumergiéndonos en una burbuja que solo existía para nosotros. La atmósfera estaba cargada de un sentimiento nuevo, casi palpable, como si cada susurro del viento nos alentara a seguir adelante. Pasamos la noche juntos. La habitación del hotel se convirtió en nuestro refugio, un espacio donde los secretos podían vivir sin temor a ser descubiertos. La luz tenue iluminaba sus rasgos, y por un momento el tiempo se detuvo. Conversamos sobre sueños y anhelos, compartiendo risas que resonaban con una libertad que había estado ausente en nuestras vidas cotidianas. Cada palabra parecía acercarnos más, desdibujando las líneas entre lo correcto y lo prohibido. Sin embargo, la calma fue interrumpida por un pitido agudo del teléfono. Un mensaje inesperado del esposo rompió la burbuja de nuestra intimidad. Su tono era frío y distante, una extensión de la frialdad que había marcado nuestra relación durante años. ¿Cómo va todo? Espero que estén disfrutando, decía el mensaje. El corazón se me encogió ante la banalidad de esas palabras, tan ajenas a lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. El hijastro miró su teléfono con inquietud, y el ambiente cambió instantáneamente. La tensión se apoderó de nosotros como una sombra alargada al caer la noche. No deberíamos haberlo hecho, murmuró él, su voz temblando ligeramente. Las dudas comenzaron a aflorar en mi mente, las consecuencias de nuestra relación clandestina empezaban a hacerse visibles. Lo sé, respondí con un hilo de voz, sintiendo como la culpa comenzaba a envolverme nuevamente. No solo estaba traicionando a mi esposo, también estaba jugando con los sentimientos de alguien que merecía más claridad y sinceridad en su vida. Decidí cambiar el rumbo de la conversación para disipar la tensión. ¿Qué haremos mañana? Quiero disfrutar cada momento mientras estemos aquí, propuse con una sonrisa forzada. Intenté mantener el espíritu ligero mientras las dudas seguían acechando en el fondo de mi mente. Podríamos ir al mercado central, sugirió él con un brillo renovado en sus ojos. Hay tanto por ver y probar allí. Me encantaba esa idea, el bullicio del mercado siempre había sido un lugar vibrante lleno de vida y colores. Mientras hablábamos sobre planes futuros, no podía evitar sentir cómo nuestro secreto se convertía en una carga más pesada con cada instante que pasaba. La presión externa amenazaba con arruinar nuestra felicidad momentánea, el simple hecho de saber que todo podría desmoronarse ante cualquier mirada indiscreta me mantenía alerta. El amanecer llegó sin previo aviso, llenando la habitación con una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos o quizás nuevos desafíos. Desperté antes que él y observé su rostro sereno mientras dormía profundamente. En ese instante me pregunté si alguna vez podría encontrarme verdaderamente feliz si continuaba atrapada entre dos mundos tan diferentes. Decidí aprovechar ese momento para reflexionar sobre mi vida hasta ahora. El matrimonio monótono y las expectativas sociales me habían llevado a este punto crítico donde mis decisiones parecían tener repercusiones mucho más grandes de lo que había anticipado. Cuando finalmente se despertó, me sonrió como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Esa sonrisa encendió algo dentro de mí, era como si por unos instantes pudiera ignorar todas las realidades complicadas que nos rodeaban. ¿Listo para explorar?, pregunté tratando de ocultar mis inquietudes tras una fachada alegre. Siempre, respondió él mientras se vestía rápidamente. El mercado central era un laberinto sensorial donde los aromas intensos y los colores vibrantes colisionaban entre sí creando un ambiente casi mágico. Caminamos entre los puestos llenos de frutas frescas y especias exóticas, riendo al probar algunas muestras ofrecidas por vendedores amables. Sin embargo, incluso ahí dentro, rodeados por la vitalidad del lugar, no pude evitar sentirme observada. Una punzada de ansiedad recorrió mi cuerpo cuando noté a un amigo del hijastro cruzar nuestra ruta, sus ojos parecieron brillar con curiosidad al vernos juntos. ¿Crees que sospecha algo?, le pregunté casi en un susurro mientras intentábamos actuar naturalmente ante su presencia. No lo sé, respondió él encogiéndose de hombros como si eso pudiera deshacer mis temores internos.
Continuamos explorando el mercado, pero mi mente no podía dejar de pensar en las implicaciones del encuentro casual. La presión aumentaba, cada risa compartida sentía como si fuera un paso hacia el abismo donde nuestros secretos podrían ser revelados sin previo aviso. Al final del día regresamos al hotel exhaustos pero satisfechos por haber disfrutado juntos aunque fuera por poco tiempo más. Mientras nos preparábamos para dormir nuevamente bajo el mismo techo donde habíamos compartido tantas emociones intensas, sentí como cada momento vivido se volvía tanto más precioso como peligroso al mismo tiempo. En medio de esa confusión emocional, decidí dejar atrás mis miedos por unos instantes más. Quería disfrutar plenamente lo que habíamos construido juntos hasta ahora sin pensar demasiado en lo que podría suceder después. Pero entonces sonó nuevamente mi teléfono. Otro mensaje del esposo apareció brillando en la pantalla. El sonido del mensaje resonó en la habitación, rompiendo el silencio que habíamos construido. Miré la pantalla con ansiedad, el nombre de mi esposo iluminando el dispositivo. Su mensaje era breve, pero las palabras pesaban como plomo en mi pecho. ¿Cómo va todo? Te extraño. La frialdad de su tono me hizo dudar. ¿Realmente le importaba o era solo una formalidad? El hijastro, sentado en la cama, notó mi inquietud. ¿Es tu marido?, preguntó con un atisbo de preocupación en su voz. Asentí lentamente, incapaz de articular una respuesta más elaborada. La tensión en el aire se volvió palpable, la culpa se instaló entre nosotros como un muro invisible. ¿Qué le dices?, insistió él, su mirada fija en mí. No sabía qué responder. Cada palabra que pensaba en ese instante parecía desvanecerse ante la realidad de nuestra situación. Solo, le diré que todo está bien, murmuré finalmente, sintiendo que cada sílaba se convertía en un peso más sobre mis hombros. La tarde avanzaba y decidimos salir a caminar por las calles del barrio del Carmen, tratando de dejar atrás la presión del mensaje y las expectativas no cumplidas. El ambiente vibrante y colorido del barrio contrastaba con la oscuridad que sentía dentro de mí. Las calles empedradas parecían susurrar secretos antiguos mientras nos movíamos entre murales y cafés llenos de vida. ¿Crees que deberíamos hablar con tu padre?, sugirió él mientras admirábamos un mural que representaba a la ciudad. Su pregunta resonó en mi mente como un eco inquietante. La idea de confrontar a mi esposo me llenaba de pavor, pero al mismo tiempo había una parte de mí que anhelaba liberar toda esta tensión acumulada. No sé si estoy lista para eso, respondí con sinceridad, sintiendo como la confusión se apoderaba nuevamente de mí. La atracción hacia él era cada vez más intensa, pero también lo eran mis sentimientos encontrados sobre mi matrimonio. Mientras paseábamos, una discusión inesperada surgió entre nosotros. No puedo seguir así, dijo él con voz firme, deteniéndose frente a un café donde los aromas del café recién hecho flotaban en el aire. Siento que esto no tiene futuro si no somos honestos con tu padre. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Tenía razón, pero enfrentar esa verdad era aterrador. ¿Y qué propones? Decirle que estamos juntos, contesté casi a la defensiva. La idea me parecía absurda y peligrosa al mismo tiempo. Tal vez sea lo mejor, insistió él, su mirada fija en mis ojos como si buscara respuestas ocultas dentro de mí. La conversación terminó abruptamente cuando decidimos entrar al café para evitar más tensiones. Pedimos 2 cafés y nos sentamos en una mesa pequeña junto a la ventana. Mientras esperábamos nuestras bebidas, el ambiente acogedor me hizo sentir un poco más tranquila. Pero pronto esa tranquilidad se desvaneció cuando sonó nuevamente mi teléfono. Esta vez era una llamada entrante de mi esposo. El corazón me latía con fuerza mientras miraba el nombre parpadeante en la pantalla. No lo cojas, dijo él rápidamente, notando mi indecisión. No quiero que te presione. Sin embargo, algo dentro de mí quería contestar, quería escuchar su voz y saber qué pasaba por su mente. Finalmente opté por rechazar la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa como si fuera un objeto peligroso. El hijastro tomó mi mano entre las suyas y apretó suavemente los dedos. Ese gesto cálido me reconfortó momentáneamente. La conversación fluyó hacia otros temas triviales mientras tratábamos de ignorar lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros y fuera del café. Pero cada risa compartida llevaba consigo un trasfondo sombrío, sabíamos que estábamos jugando con fuego. Al salir del café,
decidimos dar otro paseo por el barrio antes de regresar al hotel donde estábamos hospedados. Las luces empezaban a encenderse y el ambiente se tornaba mágico bajo el cielo estrellado. Sin embargo, al llegar a nuestra habitación, encontré otro mensaje: voy a Valencia mañana. Mi corazón se hundió ante esas palabras escritas con frialdad. No solo iba a interrumpir nuestro viaje juntos, sino también iba a traer consigo toda la carga emocional que había estado evitando enfrentar. Tu padre viene, murmuré para mí misma mientras sentía cómo las emociones comenzaban a desbordarse nuevamente. Él se quedó paralizado unos segundos antes de reaccionar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó casi desesperado, como si ya supiera que nuestras opciones eran limitadas y peligrosas. No lo sé, respondí sinceramente mientras me sentía abrumada por todas las decisiones difíciles que ahora teníamos frente a nosotros. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras pensaba en cómo manejar esta situación sin crear más conflictos ni dolor para ninguno de los dos involucrados. Pero cada vez era más difícil encontrar una salida clara. Todo se complicaba aún más con cada momento compartido entre nosotros. Quizás deberíamos hablar antes de que llegue, sugirió él cautelosamente mientras se acercaba para tocarme suavemente el brazo. Su proximidad era reconfortante pero también inquietante. Sabía que cualquier decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre. La noche avanzó rápidamente mientras discutíamos posibles escenarios sobre cómo manejar su llegada inesperada y qué decirle al esposo sobre nuestro viaje juntos sin revelar demasiado sobre nuestra relación secreta. Tal vez podamos hacer como si nada ha pasado, propuse finalmente, aunque sabía dentro de mí que eso sería imposible mantenerlo por mucho tiempo sin sentirme culpable o atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de secretos y otro marcado por la frialdad emocional. Las horas pasaron lentamente hasta quedarnos dormidos uno al lado del otro sin poder escapar del dilema inminente que nos aguardaba al amanecer siguiente. El amanecer llegó con un aire denso, como si la atmósfera misma supiera de la inminente confrontación. Desperté en la cama, el rostro del hijastro tan cerca del mío que podía ver las pequeñas motas de luz en sus ojos. La realidad se precipitó sobre mí como una ola, y el silencio de la habitación se tornó ensordecedor. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con un tono que mezclaba preocupación y determinación. Su voz resonó en mi mente recordándome que cada minuto que pasábamos juntos era un paso más hacia lo inevitable. La llegada de su padre era inminente y con ella, todos los secretos podrían salir a la luz. Decidí que no podía quedarme ahí, así que me levanté rápidamente y me dirigí a la ventana. Desde allí, podía ver las olas rompiendo suavemente en la playa de la Malvarrosa. La brisa marina traía consigo un aroma fresco que contrastaba con el peso de mis pensamientos. Necesitamos salir de aquí, respondí, intentando mantener una calma que no sentía en absoluto. Mientras nos vestíamos, el ambiente se volvió tenso. Cada prenda que me ponía parecía más pesada que la anterior. Podríamos ir al mercado, sugerí al ver su expresión preocupada. La gente está ocupada y podríamos pasar desapercibidos. Él asintió, pero su mirada revelaba una inquietud subyacente. Al llegar al mercado central, los colores vibrantes de frutas y especias ofrecían una distracción temporal. Sin embargo, cada rayo de sol parecía intensificar mi ansiedad. Caminamos entre los puestos llenos de vida, pero yo solo podía pensar en lo que sucedería cuando su padre llegara a Valencia. De repente, un grupo de conocidos apareció frente a nosotros. Sus risas resonaban como campanas en mis oídos mientras intentábamos ocultar nuestra incomodidad. «Hola, ¿qué hacéis aquí?», preguntaron con curiosidad. La sonrisa forzada en mi rostro apenas ocultaba el pánico interno. «Solo dando un paseo», respondí mientras trataba de mantenerme tranquila. Pero el hijastro se quedó callado, mirando hacia otro lado como si quisiera desaparecer entre las frutas coloridas. «¿No es un día precioso para disfrutarlo?», continuaron ellos sin percatarse del nerviosismo palpable entre nosotros. El tiempo se estiraba como un chicle masticado hasta el límite, cada segundo era una eternidad. Cuando finalmente se despidieron y se alejaron riendo, sentí que había exhalado un suspiro contenido por horas. «Eso estuvo cerca», murmuró él, aliviado pero aún tenso. «Sí», dije mientras buscaba mis palabras. «Pero esto no puede seguir así». El dilema pesaba sobre mí.
¿cómo podría continuar con esta relación clandestina sabiendo lo cerca que estaba su padre? Debemos hablar, sugirió él con una seriedad inesperada mientras buscábamos refugio detrás de un puesto menos concurrido. Me miró a los ojos y vi una mezcla de deseo y desesperación reflejada en su mirada. No puedo seguir siendo tu secreto. Esa declaración resonó dentro de mí como un eco distante, sabía lo cierto que era lo que decía y aún así me resistía a aceptarlo por completo. No puedo dejarlo todo atrás, respondí con voz temblorosa. ¿Y si eliges, qué pasaría si eliges entre tu vida actual o yo? Su pregunta flotó en el aire cargado de significado y consecuencias. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una nube oscura, sabía que no había vuelta atrás después de eso. Enfrentar esa elección significaría desmantelar mi vida tal como la conocía y abrirme a lo desconocido. Es fácil decirlo, contesté mientras mis pensamientos luchaban por organizarse en medio del caos emocional. Pero no sé si estoy lista para eso. La conversación se tornó pesada, ambos sabíamos lo que estaba en juego pero temíamos dar el paso decisivo hacia lo desconocido. Al final del día, regresamos al hotel con corazones pesados y cabezas llenas de preguntas sin respuesta. La inminente llegada del esposo creaba un nudo en mi estómago, cada vez estaba más consciente del tiempo limitado antes de enfrentar las consecuencias inevitables de nuestras elecciones. Esa noche intenté dormir pero mis pensamientos eran tormentosos, cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del hijastro mezclado con imágenes fugaces del esposo distante e indiferente. El sonido del timbre interrumpió mi insomnio profundo justo cuando empezaba a perderme en mis pensamientos oscuros sobre lo que vendría después. Su padre había llegado a Valencia antes de lo previsto. Me levanté sobresaltada mientras recordaba cómo había planeado este viaje para escapar precisamente de esta situación tan complicada. Ahora todo parecía desmoronarse ante mí en cuestión de segundos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté al hijastro cuando entró apresurado tras escuchar el timbre desde la puerta principal del hotel. No tengo idea, respondió él con desasosiego evidente pintando su rostro juvenil lleno de ansiedad. Ambos sabíamos muy bien las implicaciones detrás de esa visita inesperada. Ya no solo éramos dos personas atrapadas por las circunstancias sino actores principales en un drama familiar desgarrador cuya trama apenas comenzábamos a comprender por completo. Mientras nos preparábamos para enfrentar lo inevitable, sentí como cada latido resonaba fuertemente dentro mío. Era el sonido del miedo mezclado con deseo y culpa acumulada durante días enteros bajo el mismo techo lleno de secretos compartidos entre miradas furtivas e ilusiones perdidas. El futuro brillaba incierto ante mí, una decisión aguardando ser tomada bajo la presión creciente del tiempo. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Las palabras del hijastro resonaban en mi mente, exigiendo una respuesta que me costaba formular. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, con la inminente llegada de su padre, el peso de mis decisiones se hacía más agobiante. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, su voz entrecortada por la ansiedad. Miré sus ojos buscando alguna señal de certeza en medio de mi confusión. La frialdad de su padre se interponía entre nosotros como un muro invisible, pero el deseo que había crecido entre nosotros era difícil de ignorar. No lo sé, respondí finalmente sintiendo cómo la culpa comenzaba a apoderarse de mí. Había disfrutado cada momento a su lado, pero ahora todo parecía desmoronarse. La lealtad hacia mi esposo luchaba contra los sentimientos que me habían atrapado en esta red peligrosa. Un golpe en la puerta interrumpió nuestros pensamientos. Era el esposo, regresando antes de lo esperado. El corazón me dio un vuelco, el tiempo se había agotado. La tensión se intensificó mientras él entraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Todo bien?, preguntó observándonos con curiosidad. Sí, solo estábamos hablando, dije rápidamente tratando de mantener la calma. El hijastro se apartó ligeramente como si intentara ocultar algo que ya era evidente para mí. La conversación fluyó entre trivialidades mientras yo luchaba por mantener mi compostura. Pero las miradas furtivas y los silencios cargados hablaban más que cualquier palabra que pudiéramos pronunciar. En un momento dado, el esposo mencionó un viaje de trabajo inesperado para la próxima semana. Eso encendió una chispa en mi mente. Quizás deberíamos aprovechar y hacer algo juntos mientras estoy aquí, sugirió él con entusiasmo.
La idea me hizo sentir incómoda. La posibilidad de pasar tiempo con él solo acentuaba la distancia emocional que sentía desde hacía tiempo. Sin embargo, no podía ignorar la mirada del hijastro, llena de anhelos y preguntas sin respuestas. Esa noche, cuando todos nos retiramos a nuestras habitaciones, el silencio reinó en el hogar. Me senté en la cama mientras reflexionaba sobre las palabras del hijastro: elige entre nosotros. La decisión pesaba sobre mí como una losa, cada opción parecía estar llena de consecuencias irreversibles. Al amanecer siguiente decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente. El sonido relajante de las olas y el aroma del mar me envolvieron mientras caminaba sola por la orilla. Recordé momentos felices pasados con mi esposo y cómo esos recuerdos parecían desvanecerse lentamente ante la realidad actual. Fue entonces cuando vi al hijastro acercarse desde lejos. Su presencia trajo consigo una mezcla de alegría y temor. Sabía que nuestra conexión era intensa pero también prohibida. ¿Te gustaría caminar conmigo?, preguntó él suavemente. Asentí sin pensarlo 2 veces. Necesitábamos hablar sin las sombras del pasado acechando sobre nosotros. Mientras caminábamos juntos por la arena suave, cada paso parecía llevarnos más cerca uno del otro y más lejos del mundo exterior. Nunca pensé que esto podría suceder, dijo él finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No sé cómo hemos llegado hasta aquí, respondí con sinceridad. Ambos sabíamos que había algo especial entre nosotros, era imposible negarlo. Pero también éramos conscientes del abismo emocional que separaba nuestras vidas cotidianas y nuestras aspiraciones ocultas. En ese momento compartido junto al mar, recordé las palabras del esposo sobre pasar tiempo juntos como familia, y cómo eso me hizo sentir atrapada en un ciclo interminable de expectativas y responsabilidades. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras nos deteníamos frente a un hermoso atardecer pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. Esto es lo único real, murmuró él mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente antes de entrelazarse tímidamente. Nuestros labios se encontraron brevemente en un gesto lleno de emoción contenida. Fue un instante fugaz pero significativo que dejó huella en ambos corazones. Aquel beso representó todo lo prohibido que habíamos sentido hasta ese momento, deseo reprimido y anhelos ocultos finalmente liberados en esa frágil conexión. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que ese momento no podía durar para siempre. Teníamos vidas separadas llenas de complicaciones e incertidumbres esperando ser confrontadas nuevamente. A medida que regresábamos al hotel tras ese encuentro revelador, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de mí. Estaba claro que no podíamos continuar así indefinidamente sin enfrentar las consecuencias inevitables que surgirían inevitablemente si tomábamos decisiones precipitadas. Esa noche decidí hablar con el hijastro sobre lo sucedido durante nuestro paseo por la playa. Necesitábamos aclarar nuestras intenciones antes de tomar cualquier otro paso hacia adelante o hacia atrás en esta situación complicada donde los sentimientos estaban profundamente arraigados pero también eran peligrosamente volátiles. Sin embargo, antes incluso de poder abordar ese tema delicado al día siguiente durante el desayuno familiar, algo inesperado ocurrió. Mi esposo llegó a casa visiblemente alterado después de recibir una llamada misteriosa justo antes del amanecer. Necesitamos hablar, dijo con voz grave mientras cerraba la puerta detrás suyo como si estuviera cerrando también cualquier posibilidad futura entre nosotros 3. El ambiente cambió drásticamente cuando se sentó frente a mí con una expresión seria dibujada en su rostro cansado. Sus ojos reflejaban preocupación e incertidumbre mientras comenzaba a relatarme algo impactante relacionado con su trabajo. Algo relacionado precisamente con aquel viaje planeado para la próxima semana. Las palabras escaparon rápidamente por sus labios. Hay cosas sobre las cuales he estado guardando silencio, cosas relacionadas contigo. El corazón comenzó a latir desbocado dentro mío ante esa revelación inesperada. Sabía muy bien qué significaban esas palabras cargadas. Y entonces comprendí, todo lo ocurrido hasta ahora podría ser solo la punta del iceberg. Las palabras resonaban en mi mente como un eco interminable. La revelación de mi hijastro había desatado una tormenta de emociones que no sabía cómo manejar. La verdad se filtraba entre nosotros, una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Mientras miraba su rostro, lleno de incertidumbre y deseo, comprendí que estábamos en un punto de no retorno.
La tarde caía lentamente sobre Valencia, y el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte. La playa de la Malvarrosa se llenaba de sombras alargadas, reflejando la confusión que reinaba en mi corazón. ¿Qué cosas?, pregunté con voz temblorosa, intentando mantener la calma mientras la ansiedad crecía en mi interior. Sobre lo que siento por ti, respondió él, sus ojos fijos en los míos. Las olas rompían suavemente en la orilla, como si quisieran arrastrar nuestras palabras y secretos hacia el mar. El aire estaba impregnado de sal y promesas incumplidas. Todo este tiempo he estado tratando de entenderlo, continuó, su voz era un susurro entre el murmullo del viento. El peso de sus palabras me aplastaba. Había estado tan atrapada en mis propios pensamientos y conflictos internos que apenas había considerado sus sentimientos. La culpa me ahogaba, pero también había un destello de esperanza en su mirada. Una esperanza peligrosa. Mientras caminábamos por la orilla, cada paso se sentía como un desafío a las normas no escritas que habían regido nuestras vidas hasta ese momento. No puedo seguir así, le dije finalmente, sintiendo que las palabras eran un grito sordo en medio del silencio del atardecer. Él se detuvo y me miró con una mezcla de frustración y anhelo. ¿Y qué propones? ¿Volver a la normalidad? ¿A lo que éramos antes? Su tono era desafiante, pero había vulnerabilidad en su voz. Me pregunté si él también sentía el mismo vacío que yo al regresar a casa. Tal vez deberíamos hablar con tu padre, propuse con cautela, aunque sabía que esa idea era casi absurda. La frialdad de mi esposo siempre había sido un muro entre nosotros, uno del cual no podía escapar fácilmente. No creo que eso funcione, replicó él rápidamente. Solo empeoraría las cosas. Era evidente que había estado pensando en esto tanto como yo. Pero las opciones eran escasas y cada una parecía más aterradora que la anterior. Pasamos un rato más caminando juntos, sumidos en nuestros pensamientos mientras el sol se ocultaba completamente y las estrellas comenzaban a brillar tímidamente en el cielo valenciano. La noche traía consigo una sensación de inminente cambio, algo debía suceder pronto. De repente un grupo de turistas pasó cerca riendo y hablando animadamente sobre planes para la cena. Sus risas contrastaban con nuestra tensión palpable, eran ajenos a nuestro dilema interno. En ese momento comprendí lo fácil que era para ellos ignorar los secretos oscuros que acechaban bajo la superficie de nuestras vidas. Regresamos al hotel con una sensación ambigua entre nosotros, ni siquiera sabíamos si habíamos avanzado o retrocedido en nuestra relación secreta. Al entrar a la habitación, la atmósfera cambió drásticamente, el aire estaba cargado de incertidumbre e inquietud. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él mientras se sentaba al borde de la cama, su expresión seria reflejando toda la gravedad del momento. No tenía respuesta, todo lo que podía hacer era contemplar las posibilidades que se extendían ante mí como caminos bifurcados. En ese instante sonó mi teléfono móvil, era un mensaje inesperado de mi esposo: he cambiado mis planes y llegaré esta noche. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras leía esas palabras llenas de sorpresas indeseadas. La realidad nos golpeó como una ola violenta. Teníamos poco tiempo para decidir nuestro futuro antes de enfrentar las consecuencias inminentes. Miré a mi hijastro con pánico reflejado en mis ojos, él también estaba claramente afectado por esa noticia repentina. No puede ser, murmuré casi sin aliento mientras intentaba procesar lo inevitable, tendríamos que enfrentarnos a nuestro secreto justo cuando pensábamos haber encontrado claridad. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él nuevamente, esta vez con un tono más urgente mientras se acercaba a mí como si buscara consuelo o respuestas en mi mirada perdida. No sé, quizás deberíamos hablar antes con tu padre, respondí con inseguridad, cada palabra parecía salir forzada entre mis labios secos por el miedo y el estrés acumulados durante esos días intensos juntos. La tensión aumentaba entre nosotros mientras discutíamos posibles soluciones, ninguna parecía viable ni segura ante lo inminente del regreso del esposo. Cada segundo contaba y el reloj avanzaba implacablemente hacia nuestra confrontación inevitable. Finalmente decidimos enfrentar juntos al esposo cuando llegara. No teníamos otra opción si queríamos romper las cadenas invisibles que nos mantenían atrapados en esta vida monótona e insatisfactoria. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a sentirnos más seguros sobre nuestra decisión compartida,
escuchamos el sonido familiar del motor del coche aparcando frente al hotel. Era él. El golpe emocional fue abrumador. Todo lo construido durante esos días ahora pendía por un hilo frágil ante esta realidad cruda e ineludible. Miré a mi hijastro por última vez antes de abrir la puerta. Nuestros destinos estaban irremediablemente entrelazados ahora más que nunca.